En este recurso vamos a presentar uno de los primeros movimientos o saltos epistemológicos que experimentó el campo de las terapias familiares sistémicas, que, como adelantáramos en recursos anteriores, se suscitó a partir de la década de 1980. En ese momento, los terapeutas familiares sistémicos, especialmente los nucleados alrededor de la investigación y el desarrollo que se producía en el Mental Research Institute de Palo Alto, California, empezaron a verse influidos por el desarrollo del constructivismo. El constructivismo, no vamos a poder detallar aquí todo lo que implica esta variante de lectura epistemológica del conocimiento de las ciencias, pero sí podemos decir que es un movimiento epistemológico que se desarrolló a partir de la década de 1960, aunque en realidad tiene antecedentes bastante previos, y que influyó en el campo de las terapias sistémicas, como decíamos, a partir de la década del 80, especialmente en la figura de Paul Watzlawick, autor del que ya hemos hablado y que durante su larga y fructífera vida como autor y como terapeuta fue produciendo varias reformulaciones de su pensamiento. Nos encontramos en la década del 80 en el MRI en California y a mediados de esa década un joven investigador y clínico italiano que es Giorgio Nardone recibe una beca para visitar el MRI en California para investigar como investigador asociado los modelos terapéuticos y clínicos que se estaban desarrollando allí, traba relación con Paul Watzlawick y a su regreso a Italia, específicamente a la localidad de Arezzo, cercana a Florencia, esa ciudad italiana, Nardone desarrolla una serie de proyectos de investigación acompañados y apadrinados por Paul Watzlawick que terminan en la fundación en el año 1987 de un centro de investigación muy importante que se llama Centro de Terapia Estratégica en la localidad de Arezzo, fundado por Giorgio Nardone y Paul Watzlawick, lo que representó el inicio de una fecunda colaboración entre estas dos personas, Watzlawick por supuesto como maestro y mentor, y Nardone formándose y profundizando en la terapia estratégica desarrollada en el MRI hasta el punto de elaborar un modelo propio a lo largo de más de 30 publicaciones entre libros y artículos coeditados entre Nardone y Watzlawick. Se desarrolló un modelo que surge de las investigaciones del MRI y se va a transformar en una de las variantes que la terapia sistémica va a desarrollar apoyadas en el constructivismo, que es la terapia breve estratégica. En este material vamos entonces a presentar algunos de los supuestos conceptuales, epistemológicos que se recogen en un libro que editaron juntos Watzlawick y Nardone, que incluye varios artículos de terapeutas sistémicos que vienen trabajando desde el constructivismo. El libro está editado en el año 97, por lo tanto hay ya para ese momento más de 10 años de investigación clínica y de abordaje y de aplicación de las ideas constructivistas a la práctica terapéutica con familias en el marco sistémico. Vamos a trabajar sobre uno de los capítulos de ese libro, escrito precisamente por Paul Watzlawick, donde él describe las características generales de, a su criterio, la influencia del constructivismo en el abordaje de la clínica sistémica. En ese texto, Watzlawick inicia haciendo una descripción crítica del concepto de normalidad planteado para la salud mental, señalando que en general, y dando muchos ejemplos, profusión de ejemplos como acostumbra hacer en sus textos, señalando que todas las ideas de normalidad
que se sostienen en diferentes contextos acerca de lo que es la salud mental, generalmente están atadas a las condiciones de esos contextos en particular, y que cuando el contexto cambia, la noción de normalidad a veces queda desajustada. Entonces se permite dudar sobre el concepto de normalidad en salud mental, y más aún, entrando por ese concepto, propone una discusión acerca de la noción misma de realidad. Y ahí es donde él deja ver los supuestos constructivistas en los que evidentemente se estuvo nutriendo para poder hacer una lectura de la realidad. Entiende entonces que la idea de normalidad como adaptación a la realidad tiene como supuesto básico que la realidad debería ser algo accesible para todo el mundo. Entonces podríamos de esa manera medir quién está adaptado a la realidad y quién no. Entonces él discute específicamente el término de la posibilidad de acceder a la realidad. Se apoya para ello en una serie de conceptualizaciones que se vienen desarrollando desde la perspectiva epistemológica constructivista, en la cual el planteo es que la realidad no es algo que pueda ser conocido. En todo caso, los seres humanos tenemos información acerca del contexto que nos rodea a partir de nuestros sentidos, de nuestras percepciones, pero los límites que tienen nuestros órganos de los sentidos y la captación que tenemos de los estímulos de lo que sucede fuera de cada uno de nosotros hace que nosotros tengamos apenas una lectura de eso que está allí afuera, que de ninguna manera puede suponerse absoluta. Es decir, nosotros no podemos saber qué es lo que existe fuera de nosotros, qué es eso que llamamos realidad, sino que tenemos en realidad una construcción de significados acerca de eso basada en la capacidad perceptiva que tenemos, que es limitada. Como todos saben, los seres humanos somos capaces de ver determinada longitud de onda de la luz, mientras que hay aspectos del espectro lumínico que no podemos percibir porque nuestros ojos no están capacitados para ello. Sucede lo mismo con el sonido, sucede lo mismo con las sensaciones táctiles. Es decir, estamos limitados y necesariamente construimos un mundo al que llamamos real, pero a partir de la lectura sesgada, parcial, que podemos hacer de ese mundo. Todos estos aportes han tenido una comprobación en la investigación neurofisiológica durante varias décadas, al momento en que Václavic plantea esto, y lo lleva a citar entonces la frase de un famoso biólogo chileno, que es Francisco Varela, que dice que cuando nosotros describimos al mundo, más que describir el mundo propiamente dicho, estamos describiendo nuestras propiedades como observadores de ese mundo, es decir, las características, los parámetros desde los cuales nosotros podemos entender y ver al mundo. Este es un supuesto fuerte en la perspectiva constructivista, es decir, no hay una realidad única a la que se pueda acceder, que sea asequible para todos los seres humanos, y en esto se disputa y se diferencia el constructivismo con la mirada positivista clásica, con la idea de que la realidad está ahí afuera para ser medida, entendida y manipulada. La perspectiva constructivista renuncia, y sobre todo la perspectiva constructivista radical, que es en la que se apoya Václavic, renuncia a la idea de que el ser humano puede acceder a la realidad y en todo caso se contenta con plantear la idea de que los seres humanos vamos construyendo realidades parciales que son propias, idiosincrásicas de cada uno de nosotros en función de nuestra capacidad perceptiva, de nuestra historia, nuestros condicionamientos. Le vamos dando significado a las experiencias para construir una realidad. De este modo, en términos del constructivismo, la realidad pasa de ser algo que está ahí afuera, que puede ser conocido por todos, a convertirse en una construcción propia de cada ser humano, idiosincrásica, que le permite hacer viable la experiencia. Es decir, los seres humanos construimos la realidad
y de hecho no podemos dejar de hacerlo, lo hacemos todo el tiempo, para atribuirle sentido a nuestra experiencia. La realidad entonces pasa de ser un objeto concreto a un medio mediante el cual nosotros hacemos viable nuestra experiencia de estar vivos. De todas maneras, Václavic propone la diferenciación de lo que él llama dos órdenes o dos tipos de realidad. En términos descriptivos, hablaríamos de una realidad de primer orden cuando hacemos referencia a todo aquello que está disponible a la experiencia de cualquier ser humano a partir de la información que le proveen sus sentidos. Lo que nosotros percibimos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos, el desplazamiento de nuestro cuerpo, toda esa sensopercepción forma parte de esta realidad de primer orden. Mientras que hay un segundo momento o un segundo orden de realidad que los seres humanos podemos construir a partir de que le atribuimos significado a lo percibido. Y aquí es donde entra el lenguaje. Cuando a través de la significación y del sentido le componemos una historia y una referencia conceptual para lo que estamos percibiendo, es cuando nos ubicamos en el marco de la realidad de segundo orden. Y según Václavic, este es precisamente el nivel en donde surgen los problemas que llevan a las personas a desarrollar experiencias que puedan ser calificadas como problemáticas o psicopatológicas y que hacen que, en definitiva, consulten por una terapia. Es decir, probablemente la percepción limpia podría ser compartida, pero rápidamente los seres humanos somos máquinas de producir significación y ahí es donde se producen los desencuentros o los desacuerdos. En el texto, Václavic propone varios ejemplos en donde, de acuerdo a cuál sea la significación que se establece en esa realidad de segundo orden, se pueden producir efectos patologizantes o efectos que lleven hacia la salud. Es decir, el poder y el impacto de la realidad de segundo orden queda de manifiesto mucho más que la percepción propiamente dicha del mundo, que es lo que corresponde a esa realidad más simple, si se quiere, de primer orden. Como Václavic lo anuncia al principio del capítulo, este texto es un intento de aportación de aspectos epistemológicos al desarrollo de la clínica sistémica y de la terapia estratégica breve, que es el modelo del MRI en el que él está trabajando, como decíamos, a esta altura junto a Nardone. Entonces, en ese sentido, en clave epistemológica, él define el constructivismo radical como precisamente la disciplina epistemológica que se va a ocupar de estudiar los procesos por los cuales nosotros, los seres humanos, construimos nuestras realidades personales o nuestras realidades de segundo orden, para volver a la terminología que él plantea. De esta manera, Václavic arriba a la idea de qué es una psicoterapia o para qué sirve una psicoterapia desde una perspectiva constructiva. Y aquellos que vienen siguiendo nuestros recursos y nuestros materiales van a notar en estas definiciones una diferencia bastante sustancial en relación a lo que Václavic mismo planteaba quizás en décadas anteriores respecto de la psicoterapia, cuando su apoyatura era solamente la epistemología de la teoría general de los sistemas o de la cibernética exclusivamente. Entonces aquí la psicoterapia se va convirtiendo en algo que es bastante más complejo en términos de definición, en el sentido de que se trataría un proceso psicoterapéutico de una manera de construir otra realidad para los consultantes que sea más viable, una realidad que implique un mayor ajuste, una mayor capacidad de adaptación
para que las personas puedan vivir sus vidas de un modo menos doloroso. De todas maneras, se trata, por supuesto, de esa nueva realidad construida también como algo ficticio, porque, como se dijo anteriormente, el terapeuta constructivista sistémico y los terapeutas constructivistas en general, como veremos en recursos más adelante, han abandonado la idea de que es posible establecer una realidad en términos de significación que se condice literalmente con la realidad que hay ahí afuera, porque la realidad que hay ahí afuera no es asequible. Insisto en esta idea fuerte del constructivismo radical. Entonces el trabajo de la terapia se tratará de reestructurar la visión de mundo que tiene del paciente, y en esto, como veremos también más adelante, hay un acuerdo y una cercanía muy clara en estas formulaciones de Václavic con formulaciones que se van a desarrollar, por ejemplo, desde las terapias cognitivo-comportamentales, como estudiaremos más adelante en este curso. También el objetivo de la terapia podría ser pensado como que el terapeuta debe causar ciertos acontecimientos que permitan a los consultantes cambiar la significación que tienen de las experiencias que viven. Se parte de la idea de que en la vida general, en la vida cotidiana, hay un montón de acontecimientos que nosotros vivimos casualmente que nos hacen significar el mundo distinto. La tarea del terapeuta será entonces desarrollar deliberadamente esos acontecimientos en el marco de los encuentros terapéuticos para propiciar el cambio en la significación y en la construcción de realidad que los consultantes desarrollen, de modo tal de que esa nueva significación sea menos dolorosa, sea más comprometida con las posibilidades del desarrollo y los objetivos de la vida que los consultantes tengan. Finalmente, decir que en este curso no vamos a ampliar en el modelo terapéutico propiamente dicho de la terapia estratégica breve ni de ninguno de los otros modelos constructivistas sistémicos, dada la brevedad del curso introductorio que necesitamos ofrecer y sobre todo también teniendo en cuenta que la perspectiva constructivista, como decíamos, volverá a ser abordada en las terapias cognitivo-comportamentales, donde también jugó un papel crucial la epistemología constructivista, como veremos. Sí nos dedicaremos con más detalle a ver el siguiente salto epistemológico que produjo la terapia sistémica a partir del construccionismo social y algunos de los modelos terapéuticos desarrollados en ese nuevo contexto epistemológico.